bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Hoy, episodio 100. Estoy súper contenta de haber llegado al número 100. Ese 100 es que es bonito, ¿no? El número. No decimos 100, decimos 100. Después ya decimos 101, 102. Vais a escucharlo en los próximos episodios, pero decimos 100. Y por supuesto, si hemos llegado hasta aquí, no es solo por mí, es también porque vosotros estáis al otro lado, en vuestra casa, pues no sé, en el coche, caminando en la calle, escuchándome. Así que desde donde estés, te doy las gracias como cada día, pero hoy 100 gracias. Un poquito más especial estas gracias. Y claro, como es un episodio especial, pues el tema que he elegido para el episodio de hoy también es un poquito especial. ¿Por qué? Porque yo sé que este tema normalmente os gusta bastante, así que vamos a dedicar un poquito de tiempo a las muletillas. Y vas a pensar, bueno, no sé qué son las muletillas. O quizás vas a pensar, sí, sé lo que son las muletillas y quiero saber muchas porque me encantan. No sé cuál es tu posición, pero sea la que sea, te voy a contar qué son las muletillas en español, para qué las utilizamos, qué pensamos los españoles de ellas y también te voy a dar recomendaciones para que puedas empezar a utilizarlas desde hoy. Así que, antes de nada, como siempre, que me gusta recordaros que tenéis disponible la opción de practicar español conmigo cada semana en el Club Handy Spanish. Ya sabéis que el Club Handy Spanish es un grupo de personas con las que hablar español y practicar cada semana. Tenemos también, aparte de las clases de conversación, que son 3 veces a la semana, 3 opciones, podéis elegir entre el martes a las 6 hora de España o el viernes a las 12:30 y a las 6 hora de España. Actualmente, en este momento, tenemos disponibles estos 3 grupos. Esto para las clases de conversación, pero es que además tenéis clases de gramática conmigo, que yo uso mi metodología, sabéis que es un poco diferente, que no me gusta seguir muchas veces la gramática tradicional. Creo que hay otras formas de aprenderla un poquito más divertida y un poquito más, no voy a decir sencilla porque no considero que sea sencilla, pero sí que al menos un poquito más amena, ¿no? Un poquito más que te apetece, ¿no? Entonces, eso es en lo que trabajo cada día para mejorar esta parte, para mejorar mi metodología, y esto lo podéis encontrar todo en el Club Handy Spanish. Cada semana también tenéis una clase de gramática, como te digo, y también tenéis una aplicación en la que vais a estar en contacto conmigo y con otros estudiantes para practicar español cada día. Aquí la diferencia entre hablar, por ejemplo, con otra persona por WhatsApp es que yo estoy detrás, yo os ayudo, os corrijo, me podéis preguntar. Y por supuesto, una profesora pues no es lo mismo que un nativo y ya está. Por supuesto, hablar con nativos es súper importante y muy interesante, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo que es muy importante que cuando cometes un error, alguien te corrija y sobre todo te diga por qué lo has hecho. O por qué lo has cometido mejor, ¿vale? Entonces, esto por una parte, ya sabéis, si queréis saber un poquito más de esto, Club Handy Spanish en handyspanish.com, os voy a dejar aquí toda la información con el enlace. La semana pasada hablamos de la voz pasiva. Esta semana hemos hablado de los gestos en español. Ya sabéis que los españoles nos comunicamos con gestos muchísimas veces y os explico en esta clase de esta semana cuáles son los que más utilizamos y los que deberías saber si vienes a España para comunicarte de una manera eficiente. Bien, vamos ahora con el 2x1 de hoy. Ya sabéis, el 2x1 es una palabra que tiene 2 significados, aunque hoy no es un 2x1. En realidad hoy es un 3x1, porque la palabra de hoy es planta, que puede tener 3 significados distintos. El primero es planta del pie, es la parte inferior del pie. A María le duele la planta del pie de tanto caminar estos días. Pues María ha caminado mucho tiempo y entonces la planta del pie, que es la parte donde ponemos en contacto, digamos, el pie con la zapatilla, ¿no? Con la suela de la zapatilla, podemos decir, pues le duele. Después, planta también lo utilizamos como un ser vivo, ¿no?
Pues no sé, se me ocurre ahora un cactus, ¿no? Un cactus es una planta, un tipo de plantas, si no me equivoco. Entonces, pues eso, un cactus. Después, por ejemplo, podemos decir, hoy he estado regando las plantas de mi jardín. O he estado de vacaciones y no he regado las plantas de mi jardín y probablemente cuando llegue, subjuntivo, porque es con valor de futuro. Si queréis saber un poquito más de esto, también tengo una clase en el club que os la voy a dejar aquí el link para que podáis ir a verla directamente. Entonces, cuando llegue a casa, después de mis vacaciones, pues la planta probablemente va a estar, o las plantas, no sé cuántas tenemos, pero bueno, un ejemplo, van a estar muertas, ¿no? Porque claro, si no las regas, aunque depende, ¿no? Porque hay plantas que tampoco se pueden regar mucho. Bueno, esto es un tema bastante complicado, bastante chungo. Chungo, que sabéis que chungo lo aprendimos esta semana como difícil en Instagram. Ya sabéis que tenemos en Instagram un directo cada semana los martes a las 3. Aprendimos que la palabra chungo significa difícil. Si no te quieres perder los directos de Instagram, también los puedes tener en el grupo de Telegram gratuito que tengo. Te voy a dejar también el enlace aquí por si quieres, pues bueno, formar parte de este grupo y estar al día de todo lo que pasa en Handy Spanish. Y ahí, pues os explicaba la palabra chungo, ¿no? Difícil. Como tercer significado, os voy a hablar de un edificio, ¿no? O, por ejemplo, un centro comercial. En un centro comercial hay diferentes plantas. En un edificio hay diferentes plantas. Plantas, pisos, es lo mismo en este caso. Entonces podemos decir, en este centro comercial encontrarás ropa de deporte en la segunda planta. Puedes coger el ascensor si quieres. Pues aquí estamos diciendo planta, pero podemos decir también piso. Así que en el tercer piso, ¿no? Normalmente piso es más para edificios, pero bueno, también podemos decirlo. Entonces, planta podemos decir que es un ser vivo, planta del pie y planta como los pisos que hay en un edificio. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a empezar a hablar de muletillas en español. Aunque en realidad no se llaman muletillas, pues se pueden llamar marcadores discursivos. Bueno, pero ¿qué son estas cosas? ¿Qué son las muletillas o los marcadores discursivos? ¿Qué es esto, no? Bueno, os cuento. Las muletillas tenemos que pensar cuando tenemos un problema en la pierna, ¿vale? Y pues, ¿qué ocurre? Pues nos hemos roto, por ejemplo, el pie o nos hemos hecho daño en la rodilla, mucho daño en la rodilla y no podemos caminar bien. Entonces necesitamos una muleta para caminar. Necesitamos como un palo, ¿no? Suena un poco raro de un palo, pero bueno, necesitamos algo que nos ayuda a caminar, pero no es un bastón. No es un bastón. Un bastón es para una persona mayor, un anciano que no puede caminar bien, etcétera. Entonces sí que utilizamos bastones. Esto pensad que os hablo de lo que ocurre en español de España. No sé cómo se llama esto, la verdad, en otros países. Así que bueno, tened esto en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, una muletilla es de forma coloquial, ¿vale? Lo decimos de forma coloquial. Y es para apoyarnos, como decía, para continuar hablando. Igual que una muleta ayuda a las personas a caminar, pues esto nos ayuda a hablar. Esto os lo he contado en algunas otras ocasiones, en otros podcasts. Os voy a dejar aquí también el enlace a esos podcasts para que podáis ver, o sea, para que podáis escuchar más bien otras muletillas que pueden ser muy útiles y también enfocadas en un tema en concreto. En este caso he mezclado un poco todas las que considero más interesantes y las que utilizamos muy a menudo, sobre todo yo especialmente. Y bueno, cada persona tendemos a usar algunas más que otras, la verdad. O sea que no significa que todos usen exactamente las mismas, pero sí que se escuchan bastante algunas más que otras, ¿no? Entonces, la primera de la que os voy a hablar es una que probablemente ya conozcáis, que es o sea. Se escribe separado o separado sea. Incluso muchos nativos lo escriben mal, así que cuidado. Quizás sea una de las muletillas más usadas por los españoles, porque casi todos los nativos pues la usamos. Y se utiliza para aclarar, para repetir una idea con otras palabras. Por ejemplo, podemos decir, a la fiesta vamos Ana, Silvia, Raúl y yo. O sea, todos menos Carlos y Javi. En este caso es una aclaración, por ejemplo. Entonces, podemos utilizar el o sea para aclarar o para repetir una idea. Podemos decir es decir también.
¿vale? O sea, es decir y o sea son sinónimos, solo que o sea es bastante más, pues, coloquial, un registro más informal. Es verdad que cuando lo pronuncias, o sea, cuando pronuncias esto, cuando pronuncias la palabra o sea, separada, la muletilla, suena como una palabra. Como lo decimos muy rápido, decimos o sea, repite conmigo, o sea, o sea. Y parece que es una palabra solo, que la O es parte de sea, pero no, es o sea, y suena junto, eso sí. Para pronunciarlo bien necesitamos decir o sea. Así que practica conmigo, repite esta parte porque vale la pena saberlo decir bien. Vale, siguiente muletilla. La siguiente muletilla que tenemos es en plan. Esta muletilla es una de mis favoritas, la verdad, porque la uso un montón. Y en plan, en la mayoría de las frases que la utilizo es como, o por supuesto es coloquial, pero es como para dar una explicación. Es como, esta noche llegaré tarde a la fiesta. En plan, a las 10 o así. Esperadme, ¿vale? Entonces es como para dar un poco un ejemplo, más que una explicación, quizás sería un ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Entonces es como tipo, en plan, por ejemplo, quiero comprarme unos pantalones para estar en casa, en plan cómodos, sueltecitos, que no sean muy apretados, en plan, ¿vale? Es como de ese tipo. Ahora os voy a hablar de otra que seguro que la habéis escuchado alguna vez, que es mira, como el look, mira. Esta muletilla es para introducir una frase y sobre todo para captar la atención del receptor, ¿no? De la persona que te está escuchando. Entonces podemos decir, mira, te voy a explicar las muletillas. O mira, te voy a decir una cosa que el otro día no tuve tiempo. Por ejemplo. Entonces, mira, es como, atención, que voy a hablar, ¿vale? Y después otra que es bastante similar a esta, ¿vale? Yo creo que es similar, pero bueno, ahora me decís vosotros qué pensáis. La usamos también para introducir una frase y también para captar la atención del receptor. Por lo tanto, como ves, para mí es casi igual, prácticamente. Ahora os voy a decir la diferencia que yo le veo. Escucha, que esta tarde voy a ir a tomar algo. ¿Te apetece venir? Si podemos utilizar el otro, bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a ver. Yo diría, mira, que esta tarde voy a ir a tomar algo. ¿Te apetece venir? ¿Se puede usar? Sí, los dos son intercambiables perfectamente, no hay ningún problema, podemos usar los dos. Es para captar la atención del receptor o para empezar a hablar. Fijaos que esto lo hacemos mucho en español, tenemos, pues bueno, estas muletillas que nos ayudan a empezar a hablar. Empezar a hablar, porque como no sabemos exactamente cómo vamos a empezar, nos dan unos segunditos para poder empezar. Es como, bueno, y empezamos a hablar, ¿no? Pues sería algo así. Pues, y empezamos a hablar también. Pues sí, pues no. Muchas veces empezamos con estas palabritas. Bien, ¿cuál es la diferencia que yo le veo? Pues quizás escucha, lo digo yo personalmente, con personas que tengo más confianza. Es un poquito más quizás coloquial, un poco más directo. Aunque mira y escucha precisamente son dos imperativos y los dos son bastante directos. Uno es mira y el otro es escucha, o sea que son dos sentidos también. Sinceramente hay muy poca diferencia, pero yo personalmente escucha lo utilizo con gente que tengo más confianza y mira lo utilizo en general. Puedo estar hablando con una persona por teléfono que no conozco mucho y puedo decir, mira, si te parece bien, quedamos mañana a las 5 y nos vemos. Y así tenemos la reunión, etcétera. Escucha, yo puedo mañana a las 5. Ya tengo que conocer a esa persona bastante para decir escucha. No a una persona que no conozco casi por teléfono le digo, escucha, mañana quedamos. No, me parece demasiado directo, demasiado fuerte, ¿vale? Seguimos con las muletillas. La siguiente muletilla es a ver. Lo mismo que o sea. ¿Por qué digo que lo mismo que o sea? Porque aquí parece que es una palabra, a ver, pero en realidad son dos. Es por una parte está la a, la preposición a, y separado ver. Cuidado, porque muchos españoles lo hacen mal. ¿Por qué? Pues porque tenemos el verbo haber con H y con B, que es muy similar la pronunciación, porque es que suena exactamente igual. ¿Por qué suena exactamente igual? Pues porque la B y la V en español suenan igual. Haber, ver, verde, beso. ¿Veis alguna diferencia? Bueno, pues una es con B, otra es con V, beso es con B, verde es con V, por ejemplo, ¿vale? Entonces no veis la diferencia, no escucháis la diferencia, ¿no? Y es precisamente por esto que muchos
pues bueno, hispanohablantes, pues tienen problemas para escribir haber correctamente. Entonces, haber separado y con V, ¿vale? A separado ver, V-E-R. Lo vais a tener todos, todo esto en las notas de este episodio, que lo vais a tener en hendyspennies/podcast, en el número 100, ¿de acuerdo? Podéis escribir en el Google también podcast Hendyspennies y lo vais a encontrar fácilmente. Bien, entonces, bueno, esta muletilla, a ver, como os comento, suena como una palabra, está bien pronunciarlo así, a ver, igual que el verbo haber, pero escribidlo bien, por favor. Entonces, como ejemplo, os puedo decir, a ver, yo no quiero ir al cumpleaños, pero ve tú si quieres. Es para explicar algo y a veces incluso utilizamos el haber para explicar algo que parece que está claro, pero no lo está. Es como, es algo obvio que tú no entiendes, entonces te lo voy a explicar. ¿Vale? Entonces es como, a ver, yo no he dicho eso. Es como, parece que no me has entendido, voy a rectificar, ¿no? Entonces, a veces este haber puede sonar un poco fuerte. Yo, sinceramente, algunas personas que hablan conmigo, ¿no? Españolas, lo utilizan. Y a veces sí que me siento como que es un poco fuerte, ¿no? Es como, a ver, te voy a explicar una cosa que parece que no lo has entendido. Y entonces empiezan a hablar. No siempre se utiliza con esta intención, pero a veces a mí me da esa sensación. Entonces se puede utilizar, pero cuidado con el tono. Una cosa es decir, a ver, es que no lo sabía y entonces me he equivocado y tal, vale, porque estoy explicando algo y estoy aclarando algo. Pero si yo quiero aclarar algo un poco enfadada, entonces diría, a ver, ayer te dije que quedábamos hoy a las 5, no a las 6. Y son las 6:30. No sé qué parte no has entendido. ¿Vale? Así que cuidado con este haber, con el tono, que es muy importante, como siempre os digo. Venga, siguiente muletilla. La siguiente muletilla es ya sabes. Ya sabes es una forma de ayudarnos, ¿no? De apoyarnos para asegurar que la otra persona nos está escuchando y estamos aclarando algo, ¿no? También. Sería el equivalente al you know en inglés, ¿vale? You know, bla, 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 bla. Entonces, yo puedo decir, tía, es que, ya sabes, no quiero ir. ¿Esto qué quiere decir? Tía, es que voy a poner una excusa, pero antes de decir la excusa digo, ya sabes, es como tú ya sabes lo que voy a decir. Yo no quiero ir, ¿vale? Por ejemplo. O otro ejemplo relacionado con lo que os he dicho antes. He quedado con María a las 5, pero son las 6:30, ya sabes. ¿Qué quiero decir con el ya sabes? Pues que por lo visto, seguramente, apparently, por lo visto, esta chica siempre viene tarde, ¿no? Entonces, pues eso, ya sabes, pues eso, ¿veis? Pues eso, otra coletilla, ya sabes. Bien, otra de las muletillas, coletillas y muletillas, vais a ver que lo voy a intercambiar todo el rato porque realmente es lo mismo, muletilla y coletilla me refiero a lo mismo. Y bueno, la siguiente muletilla que nos sirve para apoyarnos cuando hablamos se puede escribir de dos formas diferentes. Y tal, separado, y separado tal. Otra forma es y tal y cual. Y separado tal, separado y, separado cual. Recuerda que esto lo vas a tener todo escrito en las notas de este episodio, ¿vale? Os voy a dejar aquí el enlace directamente para que podáis clicar e ir directamente. Si no podéis, porque estáis en Spotify o en otro lugar, bueno, pues sabéis que podéis ir a podcast Hendyspennies y ahí en Google podéis escribir Hendyspennies, H-A-N-D-Y Spennies y después podcast y vais a encontrarlo en YouTube, ¿vale? Bien, entonces, esto que os digo, y tal o y tal y cual, es utilizado para completar una frase. Es que muchas veces no es que no significa nada, simplemente es que no terminamos la frase, ¿vale? A veces porque directamente no sabemos qué decir, entonces terminamos así la frase. Por ejemplo, la redacción de español de mañana puede ser de cualquier película, libro y tal, ¿no? Pues sí, puede ser de cualquier cosa. Una redacción, ¿no? Es como para escribir pues un trabajo en el que tienes que hacer un resumen de una película, por ejemplo, ¿no? Es una redacción. Vale, o otra cosa, podemos decir, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, tenemos el cumpleaños esta noche y necesitamos comprar pues bebida, comida, algo de papas, algunos hielos y tal, ¿no?
y tal es como etcétera, ¿no? O tenemos que comprar cosas para el cumpleaños. Pues tenemos que comprar, por ejemplo, globos, comida, bebida y tal y cual. ¿Vale? Y tal y cual, la verdad es que yo lo uso menos porque es más largo. Creo que escucho más y tal. Pero hay gente que tiene la manía de decir y tal y cual muchas veces. Como muy a menudo durante su discurso. Una cosita que quiero decir también con respecto a esto es que hay algo similar, pero no es lo mismo y significa algo diferente, que podéis confundir y que quiero que sepáis, ¿no? Quiero hablaros de esto. Entonces, cuidado, no podemos confundir tal cual. Tal cual significa lo mismo. Entonces tenemos por una parte y tal o y tal y cual y por otra parte tal cual. Confuso esto, ¿eh? Yo creo que esto se merece que lo trate en el apartado de palabras confusas un día, ¿no? Bueno, en este caso, tal cual, así, esta expresión vamos a decir, ¿para qué la utilizamos? Pues, como os digo, para decir lo mismo. O sea, significa lo mismo. Por ejemplo, es que yo creo que ella no ha estado nunca en Madrid. Tal cual. Es decir, que estás de acuerdo, opinas lo mismo que la otra persona. Os voy a poner un ejemplo también, aquí, otro ejemplo. Pues no sé, vamos a pensar que estamos en la panadería, ¿no? Yo compro el pan en la panadería, llego a casa y mi madre prueba el pan. Y mi madre dice, uy, Sara, este pan no es de hoy, ¿eh? Este pan está muy duro. Fijaos en esto, uy, es como, ups, uy, más o menos, ¿no? Es como un poco de susto ahí. Uy, este pan no es de hoy, ¿vale? Un poco de sorpresa también, más bien. Entonces, claro, cuando mi madre dice eso, ¿qué hago yo? Voy a probarlo, ¿no? Voy a probar el pan. Y entonces cuando lo pruebo digo tal cual. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Es que opino lo mismo. ¿Vale? Es como correcto. Es verdad, estoy de acuerdo. ¿Vale? Bien, vamos ahora a por la última muletilla de hoy. Y bueno, seguro que esta, que es la última, ya la conoces. O al menos la has escuchado alguna vez o te suena. ¿Para qué se usa la muletilla bueno? La muletilla bueno se introduce, o sea, se sirve para introducir una frase o captar la atención de nuevo. Fíjate que se pueden utilizar un montón para esto. Por ejemplo, bueno, ¿entonces quedamos hoy? Como sabes, teníamos otras muletillas también para captar la atención. Entonces vamos a utilizarlas porque también se podrían utilizar aquí. Por ejemplo, podríamos decir, escucha, ¿entonces quedamos hoy? También podemos utilizar en este caso haber si lo que queremos es una explicación que nos aclare en algo. Recordad que haber, separado con V, recuerda esto, se utiliza también para explicar algo, ¿no? Aclarar. Podéis recordar que es aclarar algo. Entonces yo puedo decir, a ver, ¿entonces quedamos hoy? ¿Sí o no? ¿No? A ver, dime, que estoy un poco confundida, ¿vale? O cuando tu profesora te ha explicado 1000 millones de cosas y tú dices, pero a ver, ¿entonces se puede usar subjuntivo o no se puede usar subjuntivo con esto? ¿Vale? Es como entonces, explícame, ¿vale? Bueno, mucho cuidado entonces al usar estas muletillas porque ya sabes que la mayoría de veces se utiliza de manera oral, coloquial y en un lenguaje sobre todo hablado. Si quieres conocer la diferencia que hay entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, tengo otro podcast en el que te explico esto y también te explico algunas muletillas que si te gustan estas, estoy segura de que aquellas también van a ser súper útiles para ti. Así que te dejo aquí el enlace también para que puedas escucharlo. Y bueno, ¿tú qué muletillas usas? O bueno, si no las usas, ¿cuál de las que te he explicado hoy vas a empezar a utilizar a partir de ahora? Déjamelo saber porque me encantará y saber también cuál es la que más útil o la que más escuchas a los nativos. Pues bueno, me servirá mucho porque me apetece saber sobre vosotros. Sabéis que me podéis contar todo esto aquí, si estás escuchando este podcast en iVoox o iVoox, como le quieras llamar. Puedes dejármelo ahí en los comentarios, ahí puedes escribirlo. Si me estás escuchando en Spotify, pues puedes ir a Google y poner Handy Spanish Podcast y podéis ir a mi web, en la que también tenéis la opción de dejarme en la web todos los comentarios que yo os leo y muchísimas gracias a todos los que participáis, que ya he visto que a veces me escribís y la verdad es que me hace feliz. Y nada, con esto me voy a despedir.
quería daros las gracias, especialmente hoy. Ya sabéis que cada vez que termino el podcast, pues os doy las gracias, pues por todo, ¿no? Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y por vuestros comentarios en iVoox o iVoox y por seguirme en Spotify. Yo siempre os agradezco esto, cada vez, pero hoy especialmente quiero agradeceros pues esa motivación que me dais para seguir y sobre todo que esto tiene un sentido, ¿no? Para mí. Muchas personas, pues bueno, se levantan cada mañana y piensan, Dios mío, tengo que ir a trabajar, ¿no? Y yo tengo la gran suerte de no pensar esto. A mí me encanta mi trabajo, soy feliz haciendo lo que hago, al menos en este momento y desde hace mucho tiempo. Espero que siga así sí, mucho tiempo más. Y solo quería compartirlo con vosotros. Creo que esto no es fácil, creo que bueno, pues que yo he vivido también muchas veces levantándome por la mañana y teniendo que ir a trabajar a un lugar que no era exactamente lo que más me motivaba, ¿no? Del día. Y bueno, quiero animaros a que si esta no es tu situación, pues que muchísimo ánimo, que escuches quizás este podcast y bueno, pues te ayude un poco mientras trabajas, que ese trabajo se haga más ameno, bueno, que busques también una motivación, que al final, pues bueno, se puede encontrar. Y quería compartir esto un poco más personal con vosotros porque me siento muy afortunada y también me siento muy afortunada cada vez que recibo un mensaje para darme gracias pues por esto, ¿no? Por estar haciendo esto que tanto me gusta. Entonces, bueno, ya sabéis que si queréis seguir conmigo, yo voy a estar aquí. Cada jueves sabéis que tenéis un podcast nuevo y cada martes tenéis un directo en el que me podéis ver, me podéis escuchar y podemos tener una interacción mayor. Gracias de verdad. Me gustaría mucho pues, leeros, escucharos a vosotros, pero como escucharos no es posible, pues al menos leeros en los comentarios que me expliquéis un poco, bueno, pues vuestra motivación del día a día, cuándo me escucháis, no sé, saber un poquito más de vosotros. Así que si os animáis, ya sabéis que me podéis escribir y bueno, si os da un poco más de vergüenza y queréis hacerlo de una manera un poquito más íntima quizás, pues bueno, info@handyspanish.com. 1000 millones de gracias por estar aquí. 100 episodios conmigo. 1000 millones de gracias y nos escuchamos como siempre en el podcast 101 la semana que viene. Así que un besote y hasta la próxima. ¡Chao!